nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Decía Ernst Jünger que los magnicidios rara vez cambian el curso de las cosas, con frecuencia lo que hacen es acelerarlo. Eso es lo que ocurrió el 20 de julio de 1944, el atentado de von Stauffenberg contra Hitler, que fue así. 20 de julio de 1944 pudo haber cambiado la historia. Ese día estalló una bomba en el cuartel general de Hitler en Rastenburg. La explosión afectó a varios miembros de su Estado Mayor e hirió al propio canciller. La bomba había sido depositada por un oficial tuerto y manco, el conde Klaus Schenk von Stauffenberg, un prestigioso militar de Estado Mayor de origen aristocrático. Su objetivo era matar a Hitler, no lo consiguió. Los conspiradores, erróneamente persuadidos de haber logrado su objetivo, se delataron en Berlín en el alto mando de la Wehrmacht en el cuartel general alemán en París. Todos fueron apresados y ejecutados de manera singularmente cruel. Entre otros, el famosísimo mariscal Rommel fue invitado a suicidarse. Quien tramó aquel atentado no fue la oposición de izquierdas a Hitler, prácticamente inexistente en aquel momento, sino un significado grupo de patriotas al estilo tradicional, militares y aristócratas en su mayoría, profundamente religiosos, con una mística nacionalista que bebía en los poemas de Stefan George. El 20 de julio fue un golpe de Estado de la derecha contra el poder hitleriano. El programa de los conspiradores no era esencialmente distinto al que el propio Hitler había dibujado al comienzo de la guerra: alcanzar la paz en el oeste, pactar con Inglaterra, llegar a alguna forma de neutralización de Francia y, mientras tanto, proseguir la guerra en el este para doblegar a la Unión Soviética. Pero ese programa había sido completamente desbordado a partir de 1942 y sobre todo en los años posteriores, cuando la guerra total se convirtió en única guía de la política hitleriana. En materia de política interior, los conspiradores tampoco promulgaban un retorno a la democracia. Su propósito era instaurar una dictadura de corte militar emparentada con la tradición jerárquica prusiana, que pusiera orden en el Estado y anulara los excesos revolucionarios del nacionalismo engordados al calor de la guerra. Para ellos, la guerra total representaba un apocalipsis no solo por sus consecuencias militares, la derrota, sino también por sus consecuencias políticas, la revolución. Por eso, los círculos militares tradicionales creció la disidencia y también el resentimiento. El complot fracasó porque Hitler, milagrosamente, salió ileso del atentado. Cuando los conspiradores, creyendo muerto al Führer, fueron a tomar el poder, quedaron en evidencia. Hitler no dudó en desmantelar a los círculos de la clandestina oposición conservadora y a los cuarteles generales donde nació la conspiración. La represión se saldó con 5.000 arrestos y cerca de 200 ejecuciones. Bueno, seguramente el atentado más famoso del siglo XX por sus efectos y por la mucha literatura y también cine que ha generado. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Es muy importante subrayarlo, es un golpe de la derecha y además de la derecha más tradicional, algunos dirían reaccionaria, contra el régimen nacionalsocialista. Es un atentado de la derecha, yo sí, diría abiertamente reaccionaria en su mayoría, contra el régimen nazi, una derecha conservadora reaccionaria que había estado conspirando desde el año 38 aproximadamente contra el régimen, que no había encontrado eco fuera de Alemania, entre otras cosas, y fundamentalmente por parte de los británicos, que fue a quienes ellos se dirigieron fundamentalmente, porque los británicos los despreciaron en función de que entendían que eran traidores a su patria y por tanto no encontraron apoyo en gente como Vansittart, como el propio Churchill, que lo recibieron, que tuvieron comunicación con ellos, pero que no comprendieron muy bien y no se terminaban de fiar además de ellos por muchas razones, ¿no?
también por la percepción que se tenía de Hitler entonces en Gran Bretaña, de que realmente era un moderado dentro del régimen y que eran los militares, por aquella tradición que tenían los británicos de pensar que los alemanes, el ejército alemán, era pues el representante del militarismo prusiano, y creían que Hitler realmente iba a embridar ese militarismo prusiano, ¿no? Un poco o bastante al revés de lo que estaba sucediendo. Así que sí, es un golpe de la oposición que podemos llamar pues, de la derecha conservadora o de sectores reaccionarios, que era la única oposición real que había en Alemania, porque en Alemania no existía la oposición de izquierda, se había desvanecido. La única verdadera oposición que hubo en Alemania, organizada, vamos a decir, fue una oposición de este tipo que giraba en torno, aunque no solo, pero en torno al ejército. Hay una trama civil, se apunta fundamentalmente a Goerdeler, que había sido político de relieve en la época anterior, pero fundamentalmente por las circunstancias de la guerra, es en el ejército donde reposa lo esencial de la conspiración, en el Estado Mayor en París y en el ejército de reserva que lleva Fromm dentro de Alemania y en círculos aislados fundamentalmente del Estado Mayor. Así es una conspiración básicamente militar, como bien apuntas hay algunos elementos civiles, el caso de Goerdeler, el antiguo alcalde de Leipzig, algunas otras personalidades, algunos que procedían del SPD, del antiguo Partido Socialdemócrata, y que hacían, bueno, causa común, digamos, para derrocar a Hitler, pero fundamentalmente es una conspiración militar que, como ya digo, no era la primera. Algunos elementos habían intentado ya matar con anterioridad a Hitler. Recordamos la bomba que le pusieron en marzo del 43 en el avión que volvía de la visita del frente de Hitler, al frente de Hitler, que no estalló por razones todavía no muy bien explicadas, aunque probablemente tuvo que ver con la temperatura tan baja que hacía en el avión, etc. Es decir, se habían intentado ya algunos atentados contra Hitler por parte de miembros del Estado Mayor. Había una oposición indudablemente de carácter ideológico, de convicciones de carácter religioso y político, y también había, y hay que ponerse en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, una cuestión también de clase. Había una cuestión de desprecio a Hitler y según Hitler iba tomando, digamos, un protagonismo mayor en la dirección de las operaciones militares, un rechazo del entrometimiento de Hitler que no dejaba de ser, desde su punto de vista, un advenedizo en este tipo de cuestiones también, y ellos se sentían profundamente humillados de que Hitler hubiera depuesto a von Brauchitsch, por ejemplo, y se hubiera puesto él al frente del ejército. Aquí aparece un personaje que es Stauffenberg, que es un militar aristocrático, joven, que ha servido en el Estado Mayor con Rommel en el Afrika Korps, allá ha recibido una bomba que le ha dejado pues, sin un ojo y con la movilidad de una mano deshecha, etcétera, y es él quien va a asumir la función de a ver si esta vez sale bien, y este es el atentado. Exacto, él es un joven oficial, tiene 36, 37 años en ese momento. Ha sido herido en varias ocasiones, de gravedad, ha perdido una mano, un ojo, tiene afectada una parte del cuerpo, aunque luego lo recuperará, una larga convalecencia. Y él, viendo que no hay otro modo de hacerlo, por decirlo así, se presta a cometer el atentado. Hay que decir que en el seno de la oposición hubo siempre una disputa en torno a si había que matar a Hitler o no. Y se crearon fuertes tensiones al respecto. Stauffenberg decidió que la única manera era ir, por decirlo así, de frente, aunque no fue exactamente así, pero en fin, matar a Hitler, y fue lo que le decidió poner la bomba, después de una historia un poco rocambolesca, de poner la bomba a Hitler para matarlo. Se dieron algunas circunstancias que lo impidieron, como el hecho de que la pusiera detrás de una... Bueno, él la dejó a menos de 2 metros de Hitler, pero alguien movió... Alguien la cambió en plena reunión, efectivamente. A eso ya llegaremos, porque antes yo quería contar lo siguiente. Para que la operativa salga bien, se decide activar lo mismo que luego se activará en Chile en la época de Allende, el golpe de Pinochet, una operación, en este caso la Valquiria, que consistía en la toma del poder por parte de los centros de poder, mejor dicho, por parte del ejército, en previsión de que alguien efectivamente acabara con la vida del Führer. Es fantástico, porque al final son ellos quienes... Claro, y era una operación para poner orden en Alemania en previsión de que pudiera suceder algo inesperado, que se diera un golpe de Estado contra Hitler por parte de miembros descontentos del partido, que fue lo que en principio intentaron hacer creer a la población, o también una sublevación generalizada de trabajadores alemanes, de trabajadores extranjeros en Alemania. En fin, que se pudiera dar algún tipo de situación así. Era la operación Valquiria, por la cual el ejército se hacía cargo de la situación. De hecho, unos días antes, Fromm, creyendo que efectivamente Hitler había muerto, puso en marcha la operación Valquiria, yendo a un paso falso, evidentemente. Cuando le informaron inmediatamente de que no había sido así, creo recordar que fue el 15 de julio, él retira las tropas inmediatamente, y un tal mayor Otto Remmer, que está al frente de la Großdeutschland, de unidades de la Großdeutschland estacionadas en Berlín, se da cuenta de que está pasando algo muy raro ahí,
cómo han puesto en marcha Valkyria cuando no hay ninguna, digamos, circunstancia objetiva que lo justifique. Estuvieron a punto de arruinar toda la operación por ese hecho. Será Fromm, jefe del Ejército de Reserva, quien finalmente dará el paso también, una vez más en falso, aunque esta vez a él le constaba, por lo que había dicho Stauffenberg, que Hitler había muerto porque tenía que haber muerto. Aquí es donde entra la escena física del atentado, esa reunión en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en el frente, con un búnker, una enorme mesa, dentro de esa mesa, debajo de esa mesa, el maletín que lleva allí von Stauffenberg y que deposita y sale del habitáculo con la convicción de que cuando estalle matará a todos. Y alguien, nadie sabe quién, cogió la maleta y la puso detrás de una pata formidable que tenía aquella mesa. Y es lo que salva a Hitler, es alucinante. Sí, puede ser el coronel Brandt, seguramente, aunque no hay una constancia absoluta, el que cambió el maletín lo puso detrás de una mesa para que no molestara a Hitler, y aquel maletín amarillo, y al ponerlo detrás de la mesa amortiguó mucho el impacto. No obstante, Hitler tenía más de 100 astillas a lo largo de su cuerpo. Sí, hay una fotografía de un soldado que saca los pantalones del Führer, realmente estaban absolutamente deshechos. Absolutamente deshechos, quemados. Pero hubo una circunstancia quizá seguramente más importante en salvarle la vida a Hitler. Y es que normalmente la conferencia tenía lugar en el búnker propiamente de hormigón, que tenía unas paredes de más de 2 metros de grosor. En cuyo caso la onda habría sido absolutamente letal. Pero esta vez seguro, todos. Hacía calor, estaban abiertas las ventanas. Eso es, y se hizo en una especie de cabaña de madera, con lo cual la onda expansiva, pues, y además con las ventanas abiertas, pues no fue ni la 10ª parte de lo que hubiera sido en otro caso. Y básicamente eso fue lo que salvó la vida a Hitler. Eso, la interposición de una persona y la mesa, claro, la pata de la mesa, que dejó a Hitler sordo durante un tiempo. Tuvo, sin embargo, la virtud de curarle de una cierta parálisis de un lado que se le iba acentuado en ese momento, aunque el propio Hitler dijo que, bueno, aunque me ha curado la parálisis, a nadie recomendaría esta terapia. Stauffenberg sale, da la voz, el Führer ha muerto, se pone en marcha el operativo y entonces aparecen, por ejemplo, el Estado Mayor alemán en Francia con Stubnagel, los jefes militares que habían sabido, aún sin participar, habían sabido de la conjura, como el mariscal Rommel, los otros centros militares que empiezan a actuar y quedan en evidencia cuando es Goebbels quien llama al Führer y el Führer está vivo. Claro, y le pone al habla con Remmer, con el jefe de la guarnición en Berlín, cuando le dice aquella célebre frase de «reconoce usted mi voz». Y entonces Remmer, que no sabe qué hacer en ese momento, que es leal a Hitler, pero que cree que Hitler puede haber muerto y que efectivamente el partido esté tratando frente al ejército de hacerse cargo del poder, cuando reconoce la voz de Hitler, instantáneamente se cuadra y obedece las órdenes que emanan de Goebbels, detiene todo aquello, aunque efectivamente se dan otros pasos en falso. Por ejemplo, en París, donde detienen a los oficiales de las SS y del partido y queda al descubierto todo, porque los golpistas, los de la trama de Valkyria, lo que tratan de hacer ver a la población es que es un golpe del partido contra Hitler, y porque la autoridad de Hitler era indiscutida en Alemania, esa es la realidad. Entonces, claro, había que, los dos bandos, por decir así, querían recabar el hecho de que estaban siendo leales a Hitler. Los que se sublevan contra Hitler también. Tengamos en cuenta que aunque hay gente con unas altísimas motivaciones de tipo moral y patriótico, hay también algunos personajes, como el conde Helldorf o Arthur Neve, que habían participado en la persecución de los judíos, incluso en los Einsatzgruppen en Rusia. Por lo tanto, hablar de la resistencia es muy complicado. Es interesante. Bueno, con eso pudo el Partido Nacional Socialista ejercer una purga formidable en el último tramo de la guerra, y efectivamente los atentados, el magnicidio en este caso, aceleró la marcha de la historia en lugar de invertirla. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer verdadero. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.